Me escribe una mujer y me pone, tengo un problema, cáncer de mama. Jamás por miedo pregunté qué tipo de cáncer era, ¿sí? Hace 4 años me operaron de la mama izquierda y sigo tomando anastrozol, ¿sí? Bueno, antes que nada, quiero decirte algo que considero que es importante, que más allá de que hayas tomado la decisión de operarte y de que hoy estés realizando ese tratamiento con el anastrozol, me gustaría dejarte una reflexión que desde el enfoque con el que yo trabajo, ¿sí? Considero que es muy importante, ¿sí? Hay una frase que dice, todo problema aparente es un éxito escondido para la biología. Y evidentemente esta frase nos invita a mirar el síntoma desde un lugar mucho más profundo, ¿sí? No solamente como algo que hay que combatir, que controlar, sino también como una expresión que nos permite preguntarnos qué estaba ocurriendo en la vida de esa persona en el momento que todo esto apareció. Porque desde la mirada de la nueva medicina germánica, necesariamente acá el primer paso no consiste solamente en conocer un simple diagnóstico, sino que acá lo verdaderamente importante es comprender qué estaba sucediendo en la historia de esa persona, en su vida, porque la biología no responde únicamente al acontecimiento externo, a un solo acontecimiento, sino a la manera subjetiva de que cada persona vive, interpreta y experimenta una situación determinada en su vida. Por eso, aunque hayan pasado 4 años, puede ser súper interesante poder reconstruir cómo fue todo ese comportamiento y todo ese proceso y qué síntomas aparecieron y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Porque esa información, toda esa información nos puede orientar sobre qué tipo de programa biológico, según este enfoque, pudo haberse activado en tu vida, ¿sí? En la mama hablamos principalmente de 2 grandes programas, que es el programa que está relacionado con los conductos galactóforos o con los conductos mamarios y con el tejido glandular o el adenocarcinoma de tipo lobulillar. ¿Y por qué es importante diferenciarlos? Y porque nosotros sabemos, desde este enfoque biológico, desde esta perspectiva, que cada uno de estos síntomas estaría asociado a diferentes vivencias conflictuales, y comprender esa diferencia puede ayudarte a revisar qué experiencias fuiste atravesando y qué recursos podés desarrollar para volver a quedar, para no volver, a quedar atrapada en esos mismos patrones, ¿sí? Recordemos que dentro de este enfoque, la mama representa el nido, el alimento, la nutrición, el sustento, el cuidado, el cobijar al otro, el protegerlo, el acompañarlo, el sustentarlo, ¿sí? El sostener a todos aquellos que forman parte de nuestro territorio más íntimo. Y cuando una persona vive una experiencia, cuando una persona vive situaciones determinadas, ¿sí? En un contexto muy particular, ¿sí? Esas experiencias son percibidas con una intensidad emocional que es a veces muy grande, muy profunda, y esa vivencia subjetiva puede traducirse en una respuesta biológica, se puede biologizar. Es decir, no solamente lo que ocurrió, sino cómo fue vivido internamente en tu vida. Y en el caso del proceso ductal, desde esta mirada, durante la fase activa, durante la fase de estrés, de supervivencia, puede haber pocos síntomas, incluso pasar desapercibida, es imperceptible, y la persona puede sentir desconexión emocional, cierta pérdida de memoria a corto plazo, dificultades para conectarse, digamos, con los otros, una desconexión, hiposensibilidad en determinadas áreas, pero cuando comienza la etapa de reparación, ¿sí? Porque la persona resolvió el conflicto, aparecen manifestaciones como picazón, comezón, escozor, secreción de
de líquido, ¿sí? Aumenta el tamaño de la mama, se enrojece, aumenta la temperatura, hay hipersensibilidad, tirones, jalones, pinchazos, piquetes, se inflama mucho, duele, hay fiebre alta, ¿sí? Y luego de esa etapa puede aparecer ya una disminución de todo ese edema, se reduce el tamaño de la mama, cambia, digamos, empieza a cambiar toda su morfología, se puede invertir el pezón, se retrae, ¿sí? Y desde este enfoque, ese comportamiento sería compatible con un proceso asociado a los conductos mamarios, ¿sí? Un cáncer del tipo intraductal, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un proceso glandular o lobulillar, acá las características principales serían la formación de un nódulo, ¿sí? Mucho más compacto, mucho más macizo dentro de todo ese tejido glandular, generando una sensación de mayor dureza, ¿sí? Es una densidad más fuerte, es algo más denso en la mama, ¿sí? Y durante la fase de reparación, acá sí pueden aparecer inflamación, edema, una fatiga intensa, sudores nocturnos, porque hay micobacterias trabajando, ¿sí? Una fiebre ligera, dolor, pinchazos, ¿sí? Y otros síntomas que están asociados al proceso reparativo, porque hay todo un proceso de necrosis llevado a cabo por micobacterias tuberculosas y hay una necrosis malolienta caseificante, ¿sí? Por eso, evidentemente, observar toda la sintomatología y la evolución de este proceso puede aportar mucha información para que vos puedas comprender, ¿sí? Para que vos puedas comprender cuál fue el comportamiento que tuvo ese tejido, ¿sí? Ahora bien, más allá de identificar si fue un proceso ductal o glandular, acá lo más importante, ¿sí? Y poner atención en esto, que de esta mirada, lo más importante es comprender qué vivencias estuvieron relacionadas, ¿sí? Y conectadas con ese momento en tu vida. En el programa ductal se describen tres grandes situaciones conflictuales, conflictos que son los principales, ¿sí? Que es el conflicto de separación, ¿sí? El conflicto de nido y el conflicto de miedo a morir, un miedo biológico entendido como un conflicto motor primitivo, como un conflicto motor instintivo, ¿sí? Esa sensación de querer hacer algo y no poder, sentirse bloqueado, congelado, atrapado, no puedo hacer nada, no lo puedo salvar, con pensamientos como que no puedo hacer nada frente a esa situación, no lo puedo proteger, no lo pude salvar, no lo pude retener, me quedé sin salida, ¿sí? Y en el programa glandular se describen principalmente dos conflictos, ¿sí? El conflicto de nido y nuevamente este miedo biológico a morir, ¿sí? Como un conflicto motor primitivo. Es decir, que desde este enfoque, ambos programas estarían o compartirían ese componente de impotencia extrema o ese bloqueo como un elemento central, ¿sí? Por eso en consulta no solamente analizamos el síntoma, sino que hacemos toda una anamnesis cronológica y profunda y buscamos toda esa cronología de acontecimientos y revisamos toda la historia personal de la persona y todas sus experiencias que fue construyendo a lo largo de toda su vida y determinadas percepciones, y trabajamos con herramientas como la programación neurolingüística, la terapia gestal, el hipnoanálisis, ¿sí? Para que la persona pueda tomar conciencia, ¿sí? De todos esos patrones, de toda esa programación, de todo ese sistema de creencias, y pueda empezar a modificar de la manera más profunda, ¿sí? Cómo esa persona hoy en día interpreta su realidad y que pueda desarrollar nuevos recursos frente a esas situaciones similares que quizás le vuelvan a tocar vivir, ¿sí? Porque definitivamente el objetivo no es quedarse atrapada en el pasado, sino poder comprender cómo ese pasado, ¿sí? Cómo ese pasado seguramente sigue influyendo en el presente, ¿sí? Y encontrar una nueva forma de relacionarse con esas experiencias y con esos vínculos que articulan en ese programa biológico. Porque más allá del tratamiento médico que hayas elegido realizar y del acompañamiento de los profesionales de la salud que te asisten, se necesita comprender tu historia
y eso puede darte muchísimas más herramientas y más